Lo llamaban el Lobo de Hierro de Chicago. Alberto Manuzzo no era solo un jefe de la mafia, era un juez implacable y nunca caminaba solo. A su lado estaba Nero, un Caen Corso de 63 kilos que, según se rumoreaba en las calles, había sido criado en sangre. Los soldados endurecidos se santiguaban cuando los ojos de ese perro los seguían. Los ejecutores evitaban las habitaciones que él ocupaba. Nadie podía acercarse a Alberto Manuzzo sin calcular la distancia a la salida más cercana. Hasta que un viernes por la noche, una camarera arruinada y agotada llamada Kelsey Hart hizo lo impensable. No se quedó paralizada. No suplicó. Hizo algo que detuvo el tiempo y reescribió para siempre las reglas del mundo subterráneo de Chicago. Esta es la historia de cómo una camarera domesticó a la bestia y se ganó el corazón del monstruo que llevaba la correa. Bienvenidos de nuevo a Tessa Stories. Antes de comenzar esta increíble historia, por favor hagan clic en suscribirse y déjenme saber en los comentarios desde dónde la están viendo. Sus comentarios y compartidos son nuestro sustento. Por favor, no dejen que este sea nuestro único encuentro. Ahora, comencemos. Impro no era solo un restaurante. Era un teatro donde el poder se exhibía a sí mismo. Los suelos de mármol brillaban bajo las lámparas de cristal. La carta de vinos parecía una nota de rescate y el aire siempre transportaba el aroma del aceite de trufa y de transacciones apenas ocultas. Kelsey Hart limpiaba la barra con movimientos eficientes y prácticos. Era su 9º mes allí. Necesitaba ese trabajo desesperadamente. Las facturas de la rehabilitación de su hermano Ethan se apilaban en la mesa de la cocina como una acusación, y la compañía de seguros había empezado a enviar cartas en tinta roja. Aquí, una sola buena noche podía cubrir una semana de fisioterapia. Mesa 7, Marco, el jefe de sala, un hombre compacto con ojos nerviosos, murmuró al pasar. Y hagas lo que hagas, no le mires directamente a los ojos. No hacía falta que dijera quién estaba sentado en la mesa 7. La temperatura de la sala parecía cambiar cada vez que Alberto Berto Manuzzo entraba. Era el jefe indiscutible de la familia Manuzzo, un hombre con un rostro esculpido en mármol romano y ojos del color del metal. Llevaba trajes a medida que se movían como el agua y una expresión que prometía consecuencias. Pero no era Alberto quien hacía que el restaurante contuviera la respiración. Era la sombra que caminaba a su lado. Nero, el enorme King Corso, era un arma viviente. Un elegante pelaje negro cubría unos músculos que parecían tallados en piedra, orejas recortadas que giraban como antenas de radar y un grueso collar de cadena con púas de plata. El perro era una leyenda en las calles. Se decía que Nero había enviado al hospital a 3 adiestradores profesionales en 6 meses. Se rumoreaba que una vez había sujetado a un capo rival por el cuello durante 11 minutos, esperando una orden de matar que nunca llegó, solo para enviar un mensaje. No llevaba correa. Alberto no necesitaba correa. La lealtad de Nero era absoluta y su violencia era quirúrgica. Kelsey equilibró una bandeja con copas de cristal sopladas a mano y una botella de Burolo que costaba más que su alquiler mensual. Controló su respiración. Solo vierte y sonríe. Aléjate. Coge la propina. Se acercó a la mesa de la esquina. Alberto estaba absorto en una conversación con un hombre que Kelsey reconoció de las noticias locales, el concejal Burger. La frente del concejal brillaba a pesar de la perfecta climatización del restaurante. La votación sobre la zonificación es en 2 semanas. Sperto, dijo el concejal, con voz grave y urgente. Necesito más tiempo. Los activistas están... Alberto no respondió. Simplemente giró su anillo de platino una vez contra la mesa de mármol. Tap, tap, tap. Al oír el sonido, Nero, que había estado tumbado como una estatua debajo de la silla de Alberto, levantó su enorme cabeza. Un sonido emergió desde lo más profundo de su pecho. No era exactamente un gruñido, sino algo más grave, sísmico. Kelsey sintió cómo se propagaba por el suelo y le subía por los zapatos. Era el sonido de la violencia controlada. Pidiendo permiso, Kelsey dio un paso adelante, con su sonrisa profesional fija en su rostro. Su vino, señor Manuzzo. Su voz era firme, pero su pulso latía con fuerza contra sus costillas.
Cuando se inclinó para colocar la primera copa, un tipo borracho de la mesa contigua, con la cara roja, gritando y gesticulando violentamente con su teléfono, tropezó hacia atrás, riéndose de algo en su pantalla. Se estrelló directamente contra el costado derecho de Kelsey. ¡Desastre! La bandeja se inclinó. La botella de Burolo salió disparada por los aires. El tiempo se fracturó en cámara lenta. La botella golpeó el borde de la mesa de Alberto y explotó. Una cascada de vino tinto y fragmentos de cristal se derramó sobre el mármol blanco y el traje gris oscuro. El vino salpicó los zapatos italianos de piel de Alberto. Pero lo peor, mucho peor, fue que un trozo de cristal afilado se deslizó por el suelo pulido y cortó la pata delantera derecha de Nero. Nero no ladró, Nero no gruñó, estalló. El perro saltó de su posición de descanso con la velocidad de una máquina. Un grito ahogado colectivo succionó el oxígeno de la sala. El concejal se tiró hacia un lado, volcando su silla con un estruendo. Los comensales cercanos retrocedieron apresuradamente. Nero no tenía como objetivo al hombre borracho. Estaba eliminando la amenaza cerca de su amo. Se lanzó directamente hacia Kelsey. 63 kilos de letalidad. Un misil negro de dientes y furia. Nero fermo. La voz de Alberto resonó como un latigazo, pero la orden llegó un segundo demasiado tarde. Kelsey no gritó. No corrió. Correr habría desencadenado el instinto de caza y habría muerto antes de dar 3 pasos. Algo profundo y enterrado en su mente, dormido durante 6 años, cubierto de remordimiento y vergüenza, salió a la superficie. El instinto. Se arrodilló, bajando su centro de gravedad, e inclinó ligeramente la cabeza, ofreciendo su cuello como señal de sumisión definitiva en la estructura social canina. Pero no se limitó a someterse. Cuando la bestia de 60 kilos acortó la distancia, cuando su aliento caliente le golpeó la cara y abrió las fauces para mostrar unos dientes como dagas de marfil, ella no se inmutó. No cerró los ojos. Nero se abalanzó sobre ella, golpeándole los hombros con sus enormes patas y empujándola hacia atrás sobre el suelo cubierto de cristales. El dolor se extendió por su espalda. El aire salió de sus pulmones. Nero se colocó sobre ella, inmovilizándola, con las mandíbulas a pocos centímetros de su garganta. Su gruñido era una fuerza física, una motosierra en marcha junto a su oído. Podía oler la carne cruda en su aliento, ver el blanco de sus ojos. Todo el restaurante se quedó paralizado. Incluso los sonidos de la cocina se apagaron. Alberto se puso de pie, con la mano dentro de la chaqueta y el rostro convertido en una máscara de fría calculadora. «Que nadie se mueva», ordenó a la sala, con voz letal y absoluta. Pero Kelsey no escuchaba a Alberto. Miraba al perro, no a sus ojos. Eso sería un desafío, una declaración de guerra. Se concentró en su pecho, en el espacio entre sus hombros, manteniendo el cuerpo completamente flácido. «Peso muerto, homo no amenazante para Zoro», susurró. El italiano se deslizó inconscientemente. «Tesoro tranquilo». Ella emitió un sonido suave y rítmico, un chasquido con la lengua seguido de una larga exhalación controlada. Era una técnica utilizada para reducir los picos de cortisol en animales traumatizados, para disminuir la frecuencia cardíaca, para indicar seguridad en el lenguaje que precedía a las palabras. Nero se quedó paralizado. El gruñido murió en su garganta, la confusión parpadeando en sus ojos oscuros. Kelsey se movió con una lentitud agonizante, levantando una mano, con la palma hacia abajo y los dedos sueltos hacia el pecho del perro. Sin alcanzar su cabeza, sin agarrarlo, solo ofreciendo contacto, ofreciendo confianza. «Bravo, regazo», murmuró, con una voz apenas audible. «Buen chico». Sus dedos tocaron el pecho de Nero. Aplicó una presión muy suave, un sutil empujón hacia atrás acompañado de una suave exhalación. Pasó un segundo, luego 2, y entonces, de forma increíble, la máquina de matar de 63 dio un paso atrás, y luego otro. Su gruñido se convirtió en un rugido confuso, y su peso se levantó de los hombros de ella. Se sentó sobre sus cuartos traseros, con la cabeza ligeramente inclinada,
estudiándola con una expresión que parecía casi de reconocimiento. El restaurante permaneció sumido en el silencio. Kelsey se incorporó lentamente hasta quedar sentada. Fragmentos de cristal tintineaban en el suelo a su alrededor. Su camisa blanca estaba manchada de vino y salpicada de sangre procedente de pequeños cortes. Ahora que el peligro había pasado, sus manos temblaban, pero su mirada permanecía fija en el perro. Volvió a extender la mano, con la palma hacia abajo, y esperó. Nero se inclinó hacia adelante y apoyó su enorme cabeza bajo la palma de ella. Alguien en el restaurante dio un grito ahogado. Alberto Manuzzo permaneció completamente inmóvil, con las manos aún dentro de la chaqueta y una expresión indescifrable. Miró fijamente a la camarera sentada en el suelo, cubierta de vino y cristales, con su arma indomable apoyando la cabeza en su mano como un cachorro que busca consuelo. Kelsey levantó la vista entonces y se encontró con la mirada de Alberto por primera vez. «Siento lo de tus zapatos», dijo en voz baja. «Y lo del vino». Alberto la estudió durante un largo momento. Esta mujer, que acababa de hacer lo que 3 entrenadores profesionales, 2 especialistas en perros policía y su propio guardaespaldas no habían podido hacer. Una mujer que había mirado a la muerte y le había hablado en un lenguaje que ella entendía. Sacó la mano de dentro de la chaqueta. Su expresión no cambió, pero algo se movió en sus ojos. «Tú», dijo Alberto, con una voz que resonó en la silenciosa sala como un veredicto. «Ven conmigo». No era una petición, era el comienzo de todo. La trastienda de Emperor Rosso olía a cuero viejo y puros caros. Kelsey se sentó en una silla que probablemente costaba más que su coche, muy consciente de las manchas de vino en su camisa y de los pequeños cortes en las palmas de las manos, donde se había pinchado con el cristal. Alberto estaba de pie detrás de su escritorio, iluminado por el resplandor del horizonte de Chicago, a través de los ventanales que iban del suelo al techo. Nero yacía a sus pies, ahora tranquilo, mirándola con ojos oscuros e inteligentes. «¿Tienes entrenamiento?», dijo Alberto. No era una pregunta. A Kelsey se le hizo un nudo en la garganta. Solía tenerlo hace mucho tiempo. «¿Cuánto tiempo?» «6 años». «¿Por qué lo dejaste?». La pregunta le golpeó como un puñetazo. Kelsey miró sus manos, el vino secándose entre sus dedos. Cometí el error de tener razón cuando gente poderosa quería que estuviera equivocada. Alberto la estudió en silencio. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, no más suave, sino más preciso, como un cirujano que selecciona el instrumento adecuado. «Mi padre entrenó a Nero desde que era un cachorro para que fuera un perro de ataque. Un animal de protección, un arma». Hizo una pausa y apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «Mi padre creía que los perros debían ser domados antes de poder ser útiles, que el miedo y el dolor creaban lealtad». Kelsey levantó la vista y lo miró a los ojos. «Eso no es lealtad, es supervivencia». «No». Alberto asintió. «No lo es, y ahora tengo un perro que ha matado antes, que ve amenazas en las sombras, que no puede distinguir entre protección y ejecución». Rodeó el escritorio, apoyándose en su borde, con los brazos cruzados. 3 adiestradores han intentado rehabilitarlo. Uno renunció después de 2 semanas. Otro necesitó 12 puntos de sutura. El tercero sigue en fisioterapia, y sin embargo, lo mantienes. Es parte de la familia. Dijo Alberto simplemente. No se abandona a la familia porque sea difícil. Kelsey sintió algo cambiar en su pecho, el reconocimiento de una filosofía que ella entendía demasiado bien. «¿Qué quieres de mí?». «Quiero que arregles lo que mi padre rompió». Alberto sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y la dejó sobre el escritorio entre ellos. Estaba en blanco, excepto por un número de teléfono. «Te ofrezco un trabajo en mi finca. Trabajarás con Nero a tiempo completo. Tendrás acceso a todos los recursos que necesites. Equipo, especialistas veterinarios, lo que sea». «Soy camarera», dijo Kelsey en voz baja. «Hace años que no trabajo con perros. Eres una conductista canina que se ha estado escondiendo detrás de una barra de bar». La voz de Alberto cortó su evasiva. «Controlaste a un perro de ataque entrenado con tu voz y tu lenguaje corporal en medio del caos. Eso no es algo que se olvide. Eso es lo que eres».
El pulso de Kelsey latía con fuerza en su garganta. No puedo dejar mi trabajo. Tengo facturas que pagar. Mi hermano, tu hermano Ethan, de 23 años, sufrió una lesión medular en un accidente de coche hace 14 meses. Actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación financiado por el Estado en la zona oeste, que carece de personal y fondos suficientes. La recitación de Alberto fue clínica, objetiva y aterradora en su exhaustividad. Necesita fisioterapia intensiva, terapia ocupacional y tratamientos experimentales que tu seguro no cubre. A Kelsey se le heló la sangre. ¿Cómo lo sabes? Me dedico a saber cosas. Alberto se apartó del escritorio y dio un paso hacia ella. Esto es lo que te ofrezco. Trabaja para mí. Y Ethan será trasladado al Instituto de Rehabilitación North Shore. Habitación privada, equipo médico completo, todas las terapias que necesite, todos los tratamientos experimentales disponibles. Yo me encargo de todo. Parecía como si se hubiera succionado el aire de la habitación. North Shore era donde ocurrían los milagros, donde se recuperaban los atletas olímpicos, donde la gente con dinero enviaba a sus seres queridos. Era un lugar que Kelsey había investigado obsesivamente y sabía que nunca podría permitirse ni en 3 vidas. ¿Por qué harías eso? Su voz se quebró en la última palabra. Porque necesito a alguien que entienda que las cosas rotas se pueden arreglar, no solo desechar. Y porque dirás que sí. La expresión de Alberto no cambió, pero algo en sus ojos sugería que comprendía el peso de lo que estaba ofreciendo. Tienes hasta el lunes para decidirte. Después, la oferta desaparecerá. Kelsey miró a Nero, el perro que había intentado matarla hacía 20 minutos y que ahora la observaba con algo que casi parecía curiosidad. Pensó en Ethan, en su estrecha cama del centro, mirando fijamente el techo manchado de agua, con su fisioterapeuta rotando entre otros 6 pacientes durante sus sesiones de 30 minutos. Si digo que sí, dijo lentamente, lo haré a mi manera, sin interferencias, sin cuestionar mis métodos. De acuerdo. Y si fracaso, si no consigo rehabilitarlo, no castigarás al perro por ello. Los ojos de Alberto se entrecerraron ligeramente, en un destello de lo que podría haber sido respeto. De acuerdo. Kelsey se puso de pie, con las piernas temblorosas, la mente acelerada por las implicaciones y las consecuencias, y la absoluta certeza de que estaba haciendo un trato con el diablo. Necesito ver a mi hermano, explicarle a dónde voy. Mi chofer la llevará. Alberto se dirigió a la puerta y luego se detuvo. Una cosa más. En mi finca estará protegida, pero también vigilada. Si me traicionas, si pones en peligro a mi familia de alguna manera, no habrá negociación. ¿Lo entiendes? Kelsey asintió con la boca seca. Perfectamente bien. Alberto abrió la puerta y Marco apareció como si lo hubieran llamado por telepatía. Marco te ayudará a asearte y organizará el transporte. Bienvenida a la organización, señorita Hart. 3 días después, Kelsey atravesó unas puertas de hierro que parecían más un puesto de control militar que la entrada a una casa. La finca Manuso se extendía a lo largo de 15 acres de cuidados terrenos al noroeste de la ciudad, rodeada por muros de 12 metros coronados por cámaras que rastreaban el movimiento como depredadores mecánicos. La casa principal era un estudio de contradicciones. La arquitectura clásica italiana se combinaba con una seguridad digna de una fortaleza, la belleza envuelta en brutalidad. Marco, que había sido asignado como su enlace, le dio un breve recorrido. Piscina cubierta, gimnasio, biblioteca con primeras ediciones detrás de un cristal, una bodega que probablemente costaba más que la casa de la mayoría de la gente, y por todas partes sutiles signos de violencia controlada. Guardias disfrazados de jardineros, paneles de seguridad ocultos detrás de obras de arte, botones de pánico camuflados como interruptores de luz. Sus aposentos, dijo Marco, abriendo una puerta en el segundo piso. La suite era más grande que todo el apartamento de Kelsey. Cama king size, sala de estar, un baño con suelos de mármol calefactados, puertas francesas que daban a un balcón con vistas a unos jardines demasiado perfectos para ser reales.
El señor Manuso le espera en las instalaciones de entrenamiento mañana a las 8 de la mañana, continuó Marco. Haré que alguien le traiga la cena a su habitación esta noche. Si necesita algo, use el teléfono. Alguien le atenderá. Después de que él se marchara, Kelsey se quedó en medio de la habitación y se permitió sentir todo el peso de lo que había hecho. Había entrado en una jaula dorada y lujosa, pero una jaula al fin y al cabo. Sacó su teléfono y miró el último mensaje de Ethan, una selfie desde su nueva habitación en North Shore, con una sonrisa más blanca de lo que había visto en meses. Al fondo se veía a los fisioterapeutas preparando un equipo que ella nunca habría podido permitirse ni en sueños. Había tomado la decisión correcta. Tenía que creer que el centro de entrenamiento resultó ser una cochera reformada detrás de la finca principal. En el interior, se había transformado en un espacio de entrenamiento K9 de nivel profesional. Suelos acolchados, equipo de agilidad, ventanas de observación, incluso una sección climatizada para trabajar la sensibilidad a la temperatura. Nero esperaba dentro de una gran jaula, observándola acercarse con una intensidad que le ponía la piel de gallina. Alberto estaba de pie cerca de la ventana de observación, vestido con pantalones oscuros y una camisa negra, pareciendo de alguna manera más humano sin la armadura de sus trajes. No ha comido esta mañana. Ha rechazado la comida. Kelsey estudió al perro. La postura de Nero era tensa. Su peso se desplazaba ligeramente hacia adelante. Sus orejas seguían cada sonido. ¿Ha hecho eso antes, cada vez que hay un nuevo entrenador? Está poniendo a prueba, dijo Kelsey en voz baja, tratando de comprender el nivel de amenaza. Las personas nuevas significan una nueva imprevisibilidad. Se acercó lentamente a la jaula, sin establecer contacto visual directo. Cuando tu padre lo entrenó, ¿cómo estableció su dominio? El silencio de Alberto se prolongó lo suficiente como para que Kelsey lo mirara. Tenía la mandíbula apretada y la mirada distante. Corrección física, rodar al alfa, sometimiento por la fuerza. La teoría era que el perro debía temer decepcionarlo más de lo que temía cualquier amenaza externa. Eso no es adiestramiento, dijo Kelsey, con una voz más dura de lo que pretendía. Eso es infligir traumas. Ahora lo sé. Kelsey se arrodilló a unos metros de la perrera, haciéndose más pequeña, menos amenazante. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Había pasado los últimos 2 días revisando todos los artículos de ciencia del comportamiento que había podido encontrar, volviendo a aprender el lenguaje que se había obligado a olvidar. Cuéntame sobre el primer incidente. ¿Cuándo comenzó a manifestarse su agresividad hacia los cuidadores? 6 meses después de la muerte de mi padre, un nuevo guardia intentó alimentarlo. Nero lo mandó al hospital. Tu padre murió de repente. Un accidente de coche. Una noche estaba aquí y al día siguiente ya no estaba. Kelsey tomó notas. Su mente conectaba patrones. Nero no solo había perdido a su adiestrador, había perdido la estructura de todo su mundo. Los perros como él se adiestran mediante el miedo y la violencia. No saben cómo procesar el dolor o la confusión. Recurren por defecto a la única respuesta que se les ha enseñado: la agresividad como ataque preventivo. Ella miró a Nero, a la forma en que él la observaba con ojos que contenían demasiada inteligencia, demasiado cálculo. No es malo, está aterrorizado. Las cosas aterradoras son las más peligrosas, dijo Alberto, solo porque nadie les ha enseñado que no tienen por qué serlo. Kelsey se levantó y se dirigió a un armario donde encontró lo que necesitaba. Golosinas de entrenamiento, una correa larga, un clicker. Ahora voy a entrar en su espacio. Si ataca, no intervengas a menos que yo te lo indique. Eso no es así. Esas son mis condiciones. Kelsey lo interrumpió. Me contrataste para hacer esto a mi manera. ¿Recuerdas? La expresión de Alberto se endureció, pero asintió con la cabeza. Kelsey abrió la puerta de la jaula y entró, manteniendo sus movimientos fluidos y predecibles. Nero se puso inmediatamente de pie, con el cuerpo en posición de alerta. Ella no se acercó a él. En cambio, se sentó en el suelo contra la pared del fondo y sacó su teléfono, ignorándolo deliberadamente. Pasaron 5 minutos. 10.
Nero permaneció de pie, observando, analizando. Kelsey se desplazó por contenidos sin importancia, con su visión periférica siguiendo cada pequeño movimiento del perro. Lentamente, casi imperceptiblemente, la postura de Nero se relajó. Su peso se desplazó hacia atrás. Después de 20 minutos, se sentó. Kelsey hizo el suave chasquido que había utilizado en el restaurante, seguido de una exhalación. Las orejas de Nero se giraron hacia ella. Ella seguía sin mirarlo directamente, pero le lanzó una golosina en su dirección. No a él, solo cerca de él, y se la ofreció sin ninguna expectativa. Nero olisqueó la golosina, pero no se la comió. «Chico listo», murmuró ella. «No confíes en los extraños». Buen instinto. Pasó otra hora en la perrera, sin acercarse, sin exigir nada, simplemente existiendo en su espacio. Cuando finalmente se levantó y se marchó, los ojos de Nero la siguieron, pero él no se movió. «¿Eso fue todo?», preguntó Alberto mientras ella cerraba la puerta de la perrera. «¿Te quedaste ahí sentada?». «Le estoy enseñando que mi presencia no requiere una respuesta. Sin amenazas, sin exigencias, sin expectativas, solo existencia». Kelsey se limpió las manos en los vaqueros. La confianza no se impone. Se acumula en pequeños momentos de seguridad. Algo cambió en la expresión de Alberto, un reconocimiento que iba más allá del perro. «¿Cuánto tiempo llevará esto?». «Depende de la gravedad del daño». Kelsey le miró a los ojos. Podrían ser semanas, podrían ser meses. No se puede apresurar la curación. Durante los días siguientes, Kelsey estableció una rutina. Pasaba horas en el espacio de Nero, reduciendo gradualmente la distancia entre ellos, introduciendo nuevos estímulos, sonidos, objetos, movimientos y recompensando las respuestas tranquilas con su presencia y palabras suaves. Estudiaba obsesivamente los patrones del perro, tomando nota de lo que desencadenaba su hipervigilancia, los movimientos bruscos, las voces elevadas, cualquier cosa que se pareciera a una confrontación. Una tarde, mientras revisaba sus notas en la oficina del centro de entrenamiento, Alberto apareció en la puerta. «Cojeas». Kelsey miró su pierna. Se había caído mientras preparaba un ejercicio de agilidad. «No es nada grave, no pasa nada. Déjame ver, solo es un moratón». Alberto cruzó la habitación en 3 zancadas y se agachó junto a su silla, con las manos ya extendidas hacia su tobillo, antes de que ella pudiera protestar. Su tacto fue sorprendentemente suave mientras examinaba la hinchazón. «Tienes que ponerle hielo. He tenido cosas peores». «No lo dudo». Levantó los ojos hacia ella y la intensidad de su mirada le cortó la respiración. «¿Qué te pasó hace 6 años? ¿Qué te hizo dejar este trabajo?». Las defensas de Kelsey se activaron automáticamente. «No viene al caso. Ahora todo lo que te concierne viene al caso. Vives en mi casa. Estás entrenando al arma más peligrosa que tengo. Necesito saber con qué estoy trabajando». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, sacadas de un lugar que había enterrado profundamente. Tenía un mentor, el sargento Owen Driscoll. Dirigía la unidad K-9 de la ciudad. Yo era su asistente de investigación mientras terminaba mi posgrado. Desarrollé protocolos para métodos de entrenamiento de desescalada para reducir las respuestas al estrés en los perros del trabajo. Su voz se volvió monótona. «Clínica. Él utilizó mi investigación, pero no de la forma que yo pretendía. La utilizó para identificar los umbrales de debilidad y saber exactamente hasta dónde podía presionar a los perros antes de que se rompieran. Estaba creando respuestas agresivas, no previniéndolas». Alberto permaneció agachado a su lado, con toda su atención puesta en ella. «Lo denuncié, lo documenté todo y preparé una queja formal». La risa de Kelsey fue amarga. Era más inteligente que yo. Había planeado esa posibilidad. Había falsificado registros, manipulado datos para que pareciera que yo había autorizado el abuso de los protocolos, haciéndome cómplice. Cuando terminó la investigación, yo era la que estaba en la lista negra. Mi carrera había terminado antes de empezar, y Driscoll me obligó a jubilarme con pensión completa. Lo último que supe es que estaba trabajando como consultor para empresas de seguridad privada.
Alberto se puso de pie, con una expresión indescifrable. Te castigaron por hacer lo correcto. Bienvenido al mundo real. No, dijo Alberto en voz baja. Bienvenido al mundo gobernado por cobardes. La gente como Driscoll opera en sistemas diseñados para protegerlos. Se esconden detrás de procesos y procedimientos. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. La gente como nosotros sobrevive en los márgenes. Aprendemos a confiar en nuestros instintos más que en las instituciones. Nos convertimos en la autoridad que desearíamos que existiera. Kelsey se quedó mirando a este hombre que gobernaba mediante la violencia, pero que hablaba como alguien que entendía la traición a un nivel íntimo. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? ¿Que eres una especie de alternativa justa? No, dijo Alberto, volviéndose hacia ella. No me hago ilusiones sobre lo que soy, pero soy honesto al respecto y protejo lo que es mío. La miró fijamente. Ahora eres mía, estás bajo mi protección. Cualquiera que venga a por ti tendrá que pasar primero por mí. La promesa debería haberla aterrorizado. En cambio, calmó algo dentro de su pecho que había estado inquieto durante 6 años. Tu perro está listo para la siguiente etapa, dijo Kelsey, volviendo a terreno más seguro. Mañana quiero introducir la socialización controlada. Tiene que aprender que la proximidad a los demás no siempre significa una amenaza. Usa a Marco. Es el que lleva más tiempo aquí. Estaba pensando en ti. Alberto levantó ligeramente las cejas. ¿En mí? Nero te es leal a ti. Tú eres su punto de referencia. Si aprende a confiar en los demás en tu presencia, se creará un marco. Una estructura de manada en la que tú eres la alfa a la que protege, no solo obedece. Kelsey se puso de pie, probando su peso sobre la pierna magullada. A menos que no confíes en mi criterio. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Alberto, la primera expresión genuina que había visto en él. Confío plenamente en su criterio, señorita Hart. 8. Mañana por la mañana. Kelsey, le corrigió ella. Si vamos a hacer esto, utilice mi nombre. Kelsey, repitió Alberto. Y, de alguna manera, su nombre y su voz sonaban diferentes, menos como un identificador y más como una reivindicación. 8. Mañana por la mañana. Después de que él se marchara, Kelsey volvió a la perrera de Nero. El perro estaba tumbado, más relajado que nunca. Se sentó fuera de los barrotes, lo suficientemente cerca como para que él sintiera su presencia, pero lo suficientemente lejos como para mantener su zona de confort. Tú y yo, dijo en voz baja. Los dos estamos aquí porque alguien nos rompió y esperaba que lo aceptáramos sin más. Pero no estamos rotos, ¿verdad? Solo estamos esperando a que el mundo se ponga al día con lo que nosotros ya sabemos. Que sobrevivir no te hace débil, te hace peligroso. Nero movió la cola una vez contra el suelo, un pequeño gesto de reconocimiento. Aún no era confianza, pero era el comienzo de algo que se le parecía. El aire de la mañana traía el frío punzante del otoño mientras Kelsey caminaba por el perímetro con Nero a su lado. Era su 4ª semana juntos y la transformación había sido notable. El perro aún llevaba tensión en los hombros, aún escaneaba constantemente en busca de amenazas. Pero ahora caminaba a su lado sin correa, respondiendo a sutiles señales con las manos y con la voz con una precisión que rayaba en lo telepático. Ella había comenzado estos paseos por el perímetro una semana antes, ampliando gradualmente la zona de confort de Nero más allá de las instalaciones de entrenamiento. Alberto había insistido en que Marco los acompañara, por protocolo de seguridad, pero el jefe de seguridad mantenía una distancia respetuosa, permitiendo a Kelsey trabajar sin interferencias. Marco era un exmilitar, compacto y eficiente, con ojos que nunca dejaban de moverse. En cierto modo, le recordaba a Nero. Ambos estaban entrenados para ver el peligro en todo. Está respondiendo bien. Marco llamó desde 6 metros atrás. El señor Manuso estará encantado. Kelsey sonrió y acarició el hombro de Nero con la mano. El perro había aprendido a aceptar el contacto físico, incluso a buscarlo en momentos de incertidumbre. Era un gran avance que todavía le llenaba el pecho de algo parecido al orgullo. Estaba recordando quién se suponía que era antes del miedo.
El estallido del disparo del rifle partió la mañana como un rayo. La mente de Kelsey registró tres cosas simultáneamente: el sonido, el cuerpo de Marco retrocediendo bruscamente y la transformación instantánea de Nero de compañero a arma. Los músculos del perro se tensaron. Su cabeza giró hacia el árbol a 200 metros al este y un gruñido se formó en su pecho que vibró a través del suelo. Marco. Kelsey se agachó. Su entrenamiento se impuso al pánico. Mantente agachada. Evalúa. Reacciona. Marco estaba en el suelo, agarrándose el hombro, con sangre resumando entre sus dedos. Su rostro se había puesto pálido, pero su voz seguía firme. Ve a la casa. Ahora coge al perro y corre. Se oyó otro disparo. Este impactó en el muro de piedra detrás de ellos, haciendo saltar trozos de hormigón. El corazón de Kelsey latía con fuerza contra sus costillas. El tirador tenía ventaja por la altura, la distancia y el tiempo para ajustar el tiro. Correr significaba exponer sus espaldas. Quedarse significaba ser abatidos, pero el tirador no sabía nada de Nero. Marco, ¿puedes moverte? No seas estúpido. Sal de aquí. ¿Puedes moverte? La voz de Kelsey cortó su protesta con precisión quirúrgica. Sí. No rápido. La mente de Kelsey repasó rápidamente las opciones, los años de investigación sobre el despliegue táctico de perros policía, todos los artículos que había escrito sobre la agresividad controlada en entornos de alto estrés. Nero la miraba, esperando instrucciones. Todo su cuerpo era un signo de interrogación que pedía un propósito. Nunca había hecho esto en el campo, solo en teoría, en simulaciones, en ejercicios académicos que parecían estériles y distantes en comparación con la sangre en la camisa de Marco y la certeza matemática de que vendría otra bala. Nero. Su voz bajó al registro de órdenes, el tono que pasaba por alto el pensamiento y desencadenaba la respuesta. Rastrear. Señaló hacia la trepadora, hacia la posición elevada de donde habían provenido los disparos. La cabeza de Nero se giró en esa dirección, con las fosas nasales dilatadas. Los perros no podían rastrear balas, pero podían rastrear respuestas de miedo, el pico de adrenalina, el olor específico de alguien en modo depredador en alerta máxima. Perseguir, contener, no matar. Las órdenes eran una apuesta. Había practicado el Marco en las instalaciones de entrenamiento utilizando actores contratados y escenarios de simulación. Pero la teoría y la realidad estaban separadas por un océano de variables que no podía controlar. Nero se lanzó hacia adelante, una mancha negra de velocidad y determinación, manteniéndose cerca del suelo y utilizando instintivamente la cobertura natural. No estaba cargando a ciegas. Estaba cazando, moviéndose con patrones impredecibles que lo hacían casi imposible de alcanzar. Kelsey agarró a Marco por su brazo sano y lo arrastró hacia una fuente de piedra a 6 metros de distancia. Mejor cobertura, menor exposición. Él gruñó de dolor, pero se movió con ella, sacando una radio de su cinturón con la mano libre. Violación del perímetro. Cuadrante este. Disparos. Me han alcanzado. Jadeó por la radio. Enviado un equipo de respuesta y asistencia médica. La radio crepitó con la confirmación. 30 segundos. Del árbol llegó un sonido que heló la sangre a Kelsey. Un grito de hombre que se cortó abruptamente, seguido de golpes y maldiciones. Luego silencio. ¿Qué has hecho? Marco la miró fijamente, con el rostro pálido, pero con una mirada aguda, entre horror y admiración. Mi trabajo. Kelsey mantuvo la mirada fija en el árbol. Nero, mantén la posición. Buen chico. Espera. El silencio se prolongó. Entonces, contra todo pronóstico, el ladrido de Nero resonó de nuevo. Un único sonido agudo que significaba confirmación. Obediencia. Objetivo asegurado. Alberto apareció primero, corriendo a toda velocidad con 4 hombres armados detrás de él. Abarcó la escena de un solo vistazo. Marco sangrando. Kelsey agachada a su lado, en la dirección de los disparos. Su rostro se volvió absolutamente frío. El tipo de frialdad que significaba que alguien estaba a punto de morir. Médicos, ahora. Le espetó a uno de sus hombres y luego se volvió hacia Kelsey. ¿Dónde está Nero? Telene,
a 200 yardas, en posición elevada. Tiene contuvo al tirador. Los ojos de Alberto se abrieron ligeramente. Era la mayor sorpresa que ella le había visto mostrar jamás. Lo enviaste tras un tirador activo. Lo envié a hacer exactamente lo que tu padre le enseñó, pero bajo control. Kelsey se puso de pie, con las piernas temblorosas, pero con voz firme. No matará a menos que yo le dé la orden, y no le daré esa orden. Alberto la estudió durante un segundo más y luego hizo un gesto a sus hombres. Conmigo, formación en abanico, armas listas, pero no disparen a menos que yo lo autorice. Avanzaron en grupo hacia el árbol. Kelsey siguió el ritmo, a pesar del evidente deseo de Alberto de dejarla atrás. Cuando llegaron a la posición, encontraron al tirador tumbado de espaldas con Nero de pie sobre él, con las mandíbulas cerradas alrededor del antebrazo del hombre, sin romperle la piel, solo sujetándolo con la presión suficiente para prometerle consecuencias si se movía. El rifle yacía a 3 metros de distancia, arrojado durante el contacto inicial. El tirador era joven, tal vez de 30 años, con la mirada dura de alguien que había visto combate. Su rostro estaba retorcido por el dolor y la furia, pero había dejado de luchar. Inteligente. La posición de Nero era perfecta. Un movimiento en falso y el perro podría aplastarle los huesos o desgarrarle la arteria braquial. Nero, suelta. Guardad. La voz de Kelsey rompió la tensión. Nero soltó el brazo del hombre y dio un paso atrás, pero su cuerpo permaneció en tensión, listo para volver a atacar a la menor provocación. El tirador se agarró el brazo, jadeando. Los hombres de Alberto se acercaron inmediatamente, levantaron al tirador y le apuntaron con sus armas con precisión profesional. Alberto se agachó para examinar el rifle, de alta potencia, militar, con una mira que costaba más que la mayoría de los coches. Un golpe profesional, dijo Alberto en voz baja. Se puso de pie y se volvió hacia el tirador. ¿Quién te contrató? El hombre escupió sangre. Vete al infierno. La expresión de Alberto no cambió. Me dirás todo lo que quiero saber. La única pregunta es cuánto sufrirás primero. Miró a sus hombres. Llévenlo al sótano. Empiecen con lo básico. Estaré allí en 20 minutos. Mientras se llevaban al tirador, Alberto se volvió hacia Kelsey. Nero había vuelto a su lado, apretándose contra su pierna, y ella le acarició la cabeza con los dedos, que por fin empezaban a temblar. Ha sido lo más imprudente que he visto nunca, dijo Alberto. Ha funcionado. Podría haberte matado, pero no ha sido así. Kelsey le miró a los ojos, negándose a retroceder. Nero no es solo un arma, es un activo táctico. Puede distinguir entre amenazas y órdenes. Puede aplicar la fuerza sin perder el control. Eso es lo que he estado construyendo. No solo obediencia, sino también criterio. Alberto apretó la mandíbula y sus emociones se reflejaron en su rostro, demasiado rápido para poder interpretarlas. Entonces, inesperadamente, extendió la mano y le acarició la cara con una mano, rozándole la mejilla con el pulgar. No vuelvas a hacer eso sin refuerzos. Entonces no me pongas en situaciones en las que tenga que hacerlo. Su casi sonrisa volvió a ser afilada y peligrosa. Me parece justo. Bajó la mano. Vamos, quiero que estés allí cuando le interroguemos. El sótano de la finca Manuso existía en una realidad diferente a la del lujo de arriba. Paredes de hormigón, mesa de metal, desagüe en el centro del suelo. El tirador estaba atado con bridas a una silla. Su rostro ya mostraba los primeros signos de lo básico. Un labio partido y un ojo hinchado. Kelsey estaba de pie en un rincón con Nero, con un nudo en el estómago. Sabía intelectualmente quién era Alberto, lo que exigía su mundo. Pero verlo suceder en tiempo real era diferente. Alberto estaba de pie frente al tirador, con las mangas remangadas y un tono de voz conversacional. Intentémoslo de nuevo. ¿Quién te contrató? Me llamó un contratista. Nunca los conocí en persona. El pago fue digital, imposible de rastrear. La voz del hombre era grave. Las palabras se le trababan ligeramente. Así es como funciona en mi línea de trabajo. ¿Cuáles eran tus órdenes? Causar caos, atacar al personal de seguridad, hacer que pareciera que la familia Manuso era vulnerable.
Los ojos del tirador se dirigieron hacia Kelsey. No se suponía que hubiera nadie más allí, solo el tipo de seguridad, la familia Castellano. La voz de Alberto se volvió más baja, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. La vacilación del tirador era toda la confirmación que necesitaba. Alberto se enderezó y sacó su teléfono del bolsillo. Marcó y esperó. Soy yo. El objetivo era Castellano. Prepara una respuesta. No, todavía no. Primero quiero confirmación. Colgó y miró a uno de sus hombres. Haz que te dé su protocolo de contacto. Quiero saber quién era el contratista. Mientras Alberto se dirigía hacia las escaleras, Kelsey lo siguió. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, lo agarró del brazo. La familia Castellano. Eso es grave. Eso es la guerra. Alberto la corrigió. Llevan meses rondando, buscando puntos débiles. Esto era una prueba, para poner a prueba nuestras defensas y ver cómo responderíamos. Sus ojos estaban distantes, calculadores. Descubrieron que somos más fuertes de lo que pensaban. De vuelta en su suite esa noche, Kelsey se metió bajo una ducha hirviente, tratando de lavarse el bajón de adrenalina y el recuerdo de la sangre de Marco y la fría eficacia del interrogatorio de Alberto. Cuando finalmente salió, envuelta en una bata, encontró un teléfono desechable en su cama que no estaba allí antes. Se le heló la sangre, el teléfono vibró, era un mensaje de texto, lo cogió con manos temblorosas y abrió la imagen. Ethan en su habitación de North Shore, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, sonriendo a algo fuera de cuadro. Pero superpuesta sobre la imagen había una cruz roja centrada perfectamente en su pecho. El texto debajo decía, revisa tu correo electrónico personal, carpeta privada, haz exactamente lo que te digo o él muere. La mente de Kelsey se quedó en blanco por el terror, y luego entró en hiperactividad. Cogió su portátil y con manos temblorosas entró en su correo electrónico. La carpeta estaba allí. Ella no la había puesto. Dentro había un único mensaje de una cuenta anónima. Hola Kelsey, ha pasado mucho tiempo. Imagino que te sorprende saber de mí. No debería. Arruinaste mi vida, así que es justo que te devuelva el favor. Esto es lo que va a pasar. Dentro de 3 días, Alberto Manuso celebrará una reunión familiar en su finca. Todos los miembros importantes de su organización estarán presentes. Vas a sabotear el sistema de seguridad, concretamente los sensores de movimiento y las cámaras del ala este. Adjunto encontrarás los códigos de acceso y el protocolo. Ejecutarás el sabotaje exactamente a las 9 horas de PLM. Si lo haces, tu hermano vivirá. Si no lo haces, o si se lo cuentas a alguien, morirá. Mi gente lo está vigilando en este momento. Una sola palabra mía y desaparecerá. Ah, y Kelsey, no creas que Alberto puede protegerlo. Para cuando su gente descubra de dónde viene la amenaza, Ethan ya estará muerto. Esto no es una negociación. Es una deuda que hay que cobrar. Deberías haberte quedado en las sombras, donde pertenecías. Owen Driscoll. Kelsey leyó el mensaje 3 veces, apretando las manos con tanta fuerza que los bordes del portátil se le clavaron en las palmas. Driscoll, el hombre que destruyó su carrera, que se apropió de su investigación y la convirtió en un arma, que salió indemne mientras ella lo perdió todo. Y ahora había vuelto utilizando a su hermano como moneda de cambio, obligándola a traicionar a la única persona que le había dado la oportunidad de reconstruir su vida. Un golpe en la puerta la hizo cerrar de golpe el portátil. Sí, soy Marco. El señor Manuso quiere verla en su estudio. Kelsey se obligó a mantener la voz firme. Ahora mismo voy. Se vistió mecánicamente, con la mente acelerada por escenarios imposibles. Decírselo a Alberto y arriesgar a Ethan. Guardar silencio y convertirse en cómplice de lo que fuera que Driscoll estuviera planeando. Intentar huir y perderlo todo. El estudio de Alberto era todo madera oscura y cuero, con paredes cubiertas de libros en italiano e inglés, y una chimenea encendida a pesar de la estación. Estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente los terrenos donde Marco había estado a punto de morir esa mañana. ¿Querías verme? Alberto se volvió.
Su rostro había recuperado su habitual máscara de compostura, pero sus ojos revelaban algo más oscuro. El tirador ha hablado. El contratista era Driscoll. Owen Driscoll. El corazón de Kelsey se detuvo. ¿Qué? ¿Tu antiguo mentor? Trabaja para la familia Castellano como consultor, operaciones tácticas, análisis de seguridad. La mirada de Alberto era tan aguda que podía cortar, y pidió específicamente información sobre mi adiestrador de perros sobre ti. La habitación se inclinó. Kelsey se agarró al respaldo de una silla para estudiarse a sí misma. Está aquí por mí. Así parece. Alberto dejó su whisky y se acercó a ella, su presencia abrumadora en el espacio reducido. No se trataba de desestabilizar mi operación. Era algo personal. Está utilizando la rivalidad de mi familia para acceder a ti. La reunión se oyó decir a Kelsey en 3 días. La reunión familiar a la que va a asistir. La mano de Alberto se disparó, agarrándole la barbilla y obligándola a mirarle a los ojos. ¿Qué sabes? La mente de Kelsey daba vueltas. Podía mentir. Debería mentir. Pero los ojos de Alberto veían a través de todas las defensas que ella había construido. Y de repente se sintió agotada por llevar secretos, por sobrevivir sola, por ser la única que sabía lo cerca que estaba del abismo. Me ha contactado esta noche. Tiene gente vigilando a Ethan. Quiere que sabotee tu sistema de seguridad durante la reunión. Si no lo hago, su voz se quebró. Si no lo hago, matará a mi hermano. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Alberto le soltó la barbilla y dio un paso atrás, con una expresión indescifrable. Muéstrame todo, el mensaje, los códigos, todo. Alberto, no iba a hacerlo. Lo sé. Su voz era firme y absoluta. Si fueras a traicionarme, habrías huido en cuanto recibiste ese mensaje. En cambio, viniste cuando te llamé. No eres una traidora, Kelsey. Solo eres alguien en una situación imposible. Le tendió la mano. Entonces, hagamos lo posible. Muéstrame lo que te envió. Kelsey sacó el teléfono desechable con las manos temblorosas. Alberto lo tomó, leyó el mensaje y apretó la mandíbula con cada línea. Cuando terminó, la miró con una expresión casi amable. Él apuesta a que entrarás en pánico, que vas a obedecer o huir. Él no te conoce. Alberto sacó su propio teléfono y empezó a escribir un mensaje rápidamente. Pero yo sí. Y ahora le vamos a enseñar lo que pasa cuando viene a por lo que es mío. Cómo tiene gente vigilando a Ethan ahora mismo. Si nos movemos mal, no nos moveremos mal. La sonrisa de Alberto era fría y absolutamente letal, porque no vamos a detener su plan. Vamos a dejar que piense que está funcionando y luego lo destruiremos. El plan de Alberto era elegante en su simplicidad y aterrador en su ejecución. Seguirían adelante con la reunión familiar exactamente según lo previsto. Kelsey seguiría las instrucciones de Driscoll al pie de la letra. Desactivar los sistemas de seguridad exactamente a las 9 p.m. Pero lo que Driscoll no sabía era que la gente de Alberto estaría vigilando cada sombra, cada vector de aproximación con sistemas redundantes que él no podría comprometer. «Me estás utilizando como cebo», dijo Kelsey mientras estaban en el estudio de Alberto a las 2:00 de la madrugada. Los detalles de la trampa se extendían por su escritorio como un plan de batalla. Estoy utilizando su arrogancia en su contra. Alberto trazó una línea en el plano de la finca. Driscoll cree que está manipulando a una mujer desesperada sin opciones. Cree que está sola. Ese es su error fatal. Y Ethan ya está controlado. Alberto sacó su teléfono y le mostró un video en directo. Su hermano dormía en su habitación de North Shore, pero ahora se veía a 2 hombres en el pasillo. Grandes, profesionales, alertas. Mi gente relevó al personal nocturno hace una hora. Los vigilantes de Driscoll han sido identificados y están siendo controlados. En cuanto comience su operación aquí, serán neutralizados allí. Tu hermano ni siquiera sabrá que ha habido una amenaza. Kelsey miró fijamente la pantalla, el rostro tranquilo de su hermano, y sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Por qué haces esto? Solo soy una adiestradora de perros que tú contrataste. Esta no es tu lucha. Alberto la miró con una intensidad que le cortó la respiración. Dejaste de ser solo una adiestradora de perros.
En el momento en que te interpusiste entre Nero y ese borracho en mi restaurante, te convertiste en algo más. Alguien que ve cosas rotas y decide arreglarlas en lugar de destruirlas. Se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba. Ya te lo dije antes, ahora eres mía. Eso significa que cuando alguien viene a por ti, viene a por mí y yo no pierdo. Y si algo sale mal, y si... Le tocó la cara. El gesto acalló su espiral de miedos. Entonces nos adaptamos, pero lo hacemos juntos. Ya no tendrás que cargar con esto sola, Kelsey. Ya no funciona así. Ella quería apoyarse en ese contacto, en la promesa de protección y colaboración que le ofrecía. En cambio, se apartó, necesitando espacio para pensar con claridad. Cuéntame el resto del plan. Pasaron las siguientes 2 horas repasando cada detalle. La reunión tendría lugar en el comedor del ala este, aislado, elegante, el objetivo perfecto para un asalto ambicioso. Las personas clave de Alberto estarían allí, su segundo al mando, su controlador financiero, su jefe de operaciones. Todos ellos sabrían la verdad. Todos ellos estarían armados y preparados. Kelsey ejecutaría el sabotaje de seguridad según las instrucciones, pero los técnicos de Alberto habían modificado los códigos proporcionados por Driscoll. Las cámaras parecerían estar desconectadas mientras en realidad grababan en servidores ocultos. Los sensores de movimiento parecerían desactivados mientras los sistemas de respaldo rastreaban cada movimiento. Cuando el equipo de Driscoll entrara, creerían que eran invisibles. Estarían equivocados. Vendrá a por Nero, dijo Kelsey, estudiando la distribución. Sabe que el perro es tu máxima protección. Intentará neutralizarlo primero, probablemente utilizando el condicionamiento de ataque que instaló tu padre. ¿Puede anular tu entrenamiento? A Kelsey se le secó la boca. No lo sé. El condicionamiento que utilizó tu padre es profundo. Está incrustado a nivel neurológico. Si Driscoll tiene los protocolos de comando adecuados, las frases desencadenantes adecuadas. Miró a Nero que yacía junto a la chimenea, con sus ojos oscuros observándolos. He construido nuevas vías, nuevas asociaciones, pero las antiguas siguen ahí, latentes. Es como preguntar si un adicto en recuperación puede resistirse a su sustancia cuando se le introduce a la fuerza en su sistema. Entonces planearemos esa contingencia. La voz de Alberto era tranquila, resignada. Si Nero se vuelve, necesito que te alejes de la zona de combate. No. La palabra salió más dura de lo que ella pretendía. Si se vuelve, es porque alguien ha secuestrado su respuesta al trauma. La única persona que puede traerlo de vuelta soy yo. Eso es inaceptable. No te vas a interponer entre un perro de ataque entrenado y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Kelsey se puso de frente a él. Confiaste en mí para arreglarlo. Confía en mí para salvarlo si esto sale mal. Alberto la estudió durante un largo momento, con emociones cambiando detrás de sus ojos. Cálculo, respeto, algo que parecía peligrosamente cercano al miedo. No por él mismo, sino por ella. Está bien, dijo finalmente, pero quédate con Marco hasta que tengamos a Driscoll controlado. Nada de heroicidades hasta que la amenaza esté controlada. De acuerdo. Los 3 días previos a la reunión transcurrieron en una extraña suspensión del tiempo. Kelsey mantuvo su rutina con Nero, aunque ahora cada sesión de entrenamiento tenía un peso adicional. Trabajó en las órdenes de llamada, en los patrones específicos de silbidos y señales manuales que prescindían del lenguaje verbal, en construir un vínculo entre ellos más profundo que cualquier condicionamiento pudiera alcanzar. Ethan llamó el segundo día, con la voz llena de entusiasmo por sus progresos en la terapia. Kelsey le escuchó hablar de su fisioterapeuta, del nuevo equipo, de las pequeñas victorias de la fuerza recuperada, y luchó por mantener la voz firme. Él no tenía ni idea de que había hombres armados vigilándole, de que su vida pendía de un hilo que él no podía ver. «Suenas rara», dijo Ethan finalmente. «¿Estás bien, Kels?» «Solo cansada, días largos con el perro. Este tal Manuso te trata bien porque sabes que siempre puedes...» «Está bien, Ethan. Mejor que bien. Estoy bien aquí. Te lo prometo».
Después de colgar, encontró a Alberto de pie en la puerta del centro de entrenamiento. Él no lo sabe. No necesita saberlo. Todavía no. Alberto se acercó a donde ella estaba sentada con Nero. Después de mañana, esto se acaba. Driscoll, los costos, todo. Y tu hermano podrá seguir creyendo. Su hermana simplemente tuvo suerte y consiguió un buen trabajo. ¿Qué pasará después de mí? Quiero decir, una vez que esto termine. Alberto se agachó a su lado, pasando distraídamente una mano por la cabeza de Nero. El perro aceptó el contacto tranquilamente. Una imagen que aún parecía imposible teniendo en cuenta dónde habían empezado. Eso depende de lo que tú quieras que pase. Quiero seguir haciendo esto, entrenando a Nero, ayudándole a curarse por completo. Quizás trabajar con otros perros que hayan sufrido daños. Entonces, quédate todo el tiempo que quieras. Los ojos de Alberto se clavaron en los de ella, pero creo que ambos sabemos que esto dejó de ser solo sobre el perro hace semanas. El pulso de Kelsey latía con fuerza en su garganta. El aire entre ellos se sentía eléctrico, peligroso, lleno de cosas tácitas que aún no podían decirse. No con el mañana acechando, una crisis a la vez. Muy bien, se puso de pie y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Descansa un poco. Mañana va a ser un día largo. La noche de la reunión llegó con el peso de lo inevitable. Kelsey se vistió con pantalones oscuros y una camisa negra ajustada, ropa profesional pero práctica, que no le impediría moverse si todo se iba al traste. Se guardó el teléfono desechable en el bolsillo, el recordatorio físico de lo que estaba en juego. A las 8:30, los miembros de la familia comenzaron a llegar. Kelsey observaba desde una ventana del piso superior cómo los coches caros dejaban a hombres serios con trajes caros. Todos ellos caminaban con la confianza despreocupada de quienes habían sobrevivido en un mundo que mataba a los débiles. Saludaron a Alberto con un respeto que rayaba en la reverencia y luego desaparecieron en el comedor, donde el poder y la violencia hacían sus tratos. A las 8:50, Marco apareció en su puerta. Era la hora. Caminaron hasta el centro de seguridad, una pequeña sala repleta de monitores y equipos informáticos. El técnico nocturno le hizo un gesto con la cabeza, con expresión neutra. Lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Toda la finca era un escenario para una representación en la que el público creía ser los actores. Kelsey sacó las instrucciones de Driscoll y comenzó a introducir los códigos. En los monitores las cámaras parpadearon y se apagaron una a una. Los sensores de movimiento se desconectaron. El sistema perimetral se mostró comprometido. Para cualquiera que viera las imágenes principales, el ala este acababa de quedarse a oscuras, pero en los monitores secundarios ocultos detrás de un panel falso, todo seguía funcionando perfectamente. Hecho, dijo Kelsey, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Bien, Marco tocó su auricular. Paquete entregado. Todas las posiciones en espera. Se trasladaron a una sala de observación reforzada con vistas al patio y a la entrada del ala este. Nero estaba con ellos, tranquilo y alerta, sintiendo la tensión pero sin reaccionar a ella. Kelsey mantuvo una mano sobre su cabeza, apoyándose en su sólida presencia. 9:15. Movimiento en el perímetro este. Kelsey observó los monitores secundarios mientras unas figuras con equipo táctico se acercaban a través del bosque, moviéndose con eficiencia profesional. 5 hombres, bien armados, llegaron a la pared, utilizaron equipo de escalada para trepar por ella y se dejaron caer al suelo como sombras. Contacto, murmuró Marco por la radio. 5 hostiles se acercan por el este. Todas las unidades mantengan la posición. Dejad que se comprometan. El equipo se dirigió hacia la casa, con una confianza cada vez mayor al no sonar ninguna alarma. No apareció ningún guardia. Llegaron a la entrada del ala este y uno de ellos sacó una ganzúa electrónica. La puerta se abrió. Estaban dentro. Todas las unidades, ejecuten. Marco dijo que lo que sucedió a continuación se desarrolló con la precisión de una máquina. La gente de Alberto salió de su escondite en paredes falsas, de posiciones ocultas en el jardín.
de habitaciones por las que el equipo de infiltración había pasado sin darse cuenta. El equipo táctico se encontró rodeado, en inferioridad numérica y completamente comprometido. 3 se rindieron inmediatamente, 2 intentaron luchar y fueron desarmados en cuestión de segundos. Pero una figura no había entrado con el equipo. Una silueta permanecía en las sombras cerca del patio, observando el colapso de la operación con lo que Kelsey imaginó que era una furia fría. «Driscoll no va a entrar», dijo Kelsey de repente. «Los envió para que fracasaran. Sabía que era una trampa». Marco maldijo. «¿Dónde está?» Entonces se apagaron las luces, no los sistemas de seguridad. Esos seguían funcionando con la energía de reserva. Pero todas las luces de la casa principal, el patio, los terrenos, todo se oscureció simultáneamente. Driscoll había encontrado el relé de energía principal, algo a lo que no debería haber tenido acceso. «Alguien le está ayudando desde dentro», dijo Marco, ya en movimiento. Alguien de la finca le había dado información. La ventana explotó hacia adentro. Kelsey se tiró hacia un lado, cubriendo a Nero con su cuerpo mientras llovían cristales. Una figura cayó por la ventana con precisión táctica. Driscoll, más viejo de lo que ella recordaba, más duro, con el rostro marcado por líneas de amargura y rabia. Tenía un arma. Apuntaba a Marco. «No lo hagas», dijo Driscoll. El arma al suelo. «Radio 2, hazlo ahora». Marco obedeció, con movimientos lentos y deliberados. Driscoll apartó ambos objetos de una patada. Entonces sus ojos se posaron en Kelsey. «Hola, Kelsey. Me has causado muchos problemas». «Owen». Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. No tenía por qué ser así. Sí, tenía que ser así. Driscoll y avanzó hacia el interior de la habitación, manteniendo el arma apuntando entre ella y Marco. «Destruiste mi carrera, mi reputación. Me lo quitaste todo porque no podías entender que, a veces, el trabajo requiere tomar decisiones difíciles. Torturaste animales. También convertiste mi investigación en un arma. Yo creé soldados». La voz de Driscoll se quebró por la furia. «Creé las unidades caninas más eficaces que el departamento había visto jamás. Pero tú eras demasiado blanda, demasiado débil para ver que la fuerza proviene de romper y reconstruir. Igual que yo te rompí a ti. Igual que voy a romper todo lo que has intentado construir aquí». Nero gruñó bajo y peligrosamente. Los ojos de Driscoll se posaron en el perro. «Sigues trabajando con animales dañados». «Ya veo. Hay cosas que nunca cambian». Driscoll sonrió y fue una expresión terrible, pero la conozco. «Estudié los protocolos de entrenamiento del padre de tu novio. Un trabajo fascinante. Brutal, pero eficaz. Ese perro tiene una programación muy arraigada y sé exactamente cómo activarla». «Owen, no lo hagas». La voz de Driscoll cambió, adoptando una cadencia específica y utilizando palabras en un idioma que Kelsey no reconocía. Frases de mando, protocolos de activación, las claves lingüísticas que el padre de Alberto había incrustado en la mente de Nero antes de que Kelsey lo tocara. Todo el cuerpo de Nero se tensó. Sus ojos cambiaron. La conciencia, la personalidad que ella había construido con tanto esfuerzo durante semanas, pareció retroceder detrás de algo más antiguo, más frío, más violento. Se apartó del contacto de Kelsey, fijando su atención en la puerta, donde se oía la voz de Alberto dando órdenes a su gente. «Nero, no». La voz de Kelsey era urgente, pero controlada. «Quédate. Mírame. Quédate». Driscoll volvió a hablar, dijo otra frase, y el gruñido de Nero se intensificó. El condicionamiento del perro luchaba contra su entrenamiento. Las viejas conexiones neuronales se enfrentaban a las nuevas. Y Kelsey podía ver cómo se fracturaba en tiempo real. «Va a destrozar a tu novio mafioso», dijo Driscoll con satisfacción. «Y tú vas a mirar». Poético. ¿De verdad? Tu debilidad destruyendo lo que intentabas proteger. Driscoll se dirigió hacia la puerta. Las armas seguían apuntándoles. «Cuando esto termine, cuando Manuso esté muerto y su organización sea un caos, te llevaré conmigo».
Los costos tienen compradores interesados en tu experiencia. Vas a pasar el resto de tu vida haciendo exactamente lo que yo te diga, creando exactamente lo que yo necesite. Llámalo pago por los años que me has costado. Llegó a la puerta y pronunció una última frase de mando. Nero se abalanzó hacia adelante, una mancha oscura con intenciones violentas, dirigiéndose hacia la voz de Alberto. No. Kelsey se lanzó tras el perro, con Marco gritando detrás de ella, pero ella fue más rápida, impulsada por algo más allá del pensamiento o la instinto de supervivencia. Alcanzó a Nero en el patio. Alberto estaba junto a la fuente, dirigiendo a su gente, coordinando la limpieza del asalto fallido de Driscoll. Se giró al oír acercarse a Nero, vio la postura del perro, la intención asesina en sus dos ojos, y su mano se dirigió a su arma. Pero Kelsey ya se estaba moviendo, ya se había interpuesto entre ellos. Nero se detuvo. El perro se detuvo en seco, la confusión luchando con su programación. Tenía las fauces abiertas, los músculos tensos, pero la presencia de Kelsey alteró la ecuación, introdujo una variable que el condicionamiento no había tenido en cuenta. No utilizó palabras, no utilizó órdenes. Se arrodilló, exactamente como había hecho en el restaurante semanas atrás, y extendió la mano, con la palma hacia abajo y los dedos relajados. El gesto que lo había iniciado todo. El gesto que decía, te veo, confío en ti, no tengo miedo. Luego emitió el sonido, un suave chasquido, una exhalación controlada, un ritmo específico que eludía el lenguaje y se dirigía directamente al sistema lírico, al lugar donde el apego y la seguridad vivían bajo todo el trauma y el condicionamiento. Nero se quedó completamente paralizado. Kelsey podía ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos, el condicionamiento que le exigía atacarla y el entrenamiento que le pedía que confiara. Su propia identidad emergente, atrapada entre lo que le habían hecho ser y lo que él había elegido ser. No eres un arma, dijo Kelsey en voz baja. No eres la creación de tu padre, ni su programación, ni la herramienta de nadie. Eres Nero. Eres el perro que decidió confiar en mí cuando no tenía por qué hacerlo. Eres el que aprendió que la fuerza no significa violencia. Eres más de lo que ellos hicieron de ti. Detrás de ella, Driscoll salió de la casa con el arma en alto. Muévete, Kelsey. Deja que él termine. No, dije que te movieras. La voz de Alberto cortó la tensión como una navaja. Baja el arma, Driscoll. Estás rodeado, superado en armas y sin opciones. Driscoll se giró y vio a la gente de Alberto saliendo de cada sombra, de cada ángulo. Las armas apuntaban hacia él. Su rostro se retorció de rabia y desesperación. Apuntó con su arma a la espalda de Kelsey. Entonces moriremos todos juntos. La decisión de Nero fue más rápida que un pensamiento. El perro giró, abandonando por completo a Alberto, y se lanzó sobre Driscoll con una velocidad aterradora. Pero no se trataba de la violencia irracional del condicionamiento. Era precisa, controlada, intencionada. Nero golpeó a Driscoll por debajo, derribándole las piernas y haciendo que las armas salieran disparadas por el patio. Antes de que Driscoll pudiera recuperarse, Nero se abalanzó sobre él, cerrando las mandíbulas alrededor de su antebrazo, sin desgarrarlo, sin matarlo, solo sujetándolo con la presión perfecta, esperando a Elise, esperando a Kelsey. Ella se acercó lentamente, con todas las miradas del patio fijas en ella. Miró a Driscoll, al hombre que había destruido su carrera, que había intentado destruir su vida, que había subestimado lo que las cosas rotas podían llegar a ser cuando se les daba la oportunidad de curarse. Nero, mantén la posición. Buen chico. Chico perfecto. La gente de Alberto se movió, asegurando a Driscoll con una brutalidad eficiente. Kelsey finalmente dio la orden de soltar, y Nero volvió a su lado, presionando contra su pierna, con el cuerpo ahora relajado. La guerra interna se había resuelto. Ella hundió la mano en su pelaje, sintiendo su respiración, sintiendo como su propio corazón recordaba lentamente su ritmo normal. Alberto apareció a su lado. ¿Estás bien? Lo estaré. Ella lo miró.
Ha terminado, el equipo de castellano está detenido. Se ha identificado al infiltrado. Uno de los empleados de cocina, alguien en quien confiábamos. El rostro de Alberto era como una piedra. Se ocuparán de él. Driscoll será entregado a las autoridades federales con pruebas de su trabajo como mercenario, sus crímenes de guerra en el extranjero, todo. Tu nombre quedará limpio de forma oficial y completa. Tengo abogados que pueden hacerlo. Y Ethan ya está a salvo. Los vigilantes fueron neutralizados hace 20 minutos. Está a salvo. Kelsey sintió que algo se rompía dentro de su pecho, la tensión que había estado soportando desde que apareció el teléfono desechable, el terror de perder a su hermano, el peso de las decisiones imposibles. Las lágrimas le quemaban detrás de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no con toda la organización de Alberto mirando. Alberto pareció sentirlo. Marco, acompaña a la señorita Hartinide. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Estoy bien. No necesito nada. Eso no fue una petición. La voz de Alberto se suavizó ligeramente. Tengo que terminar aquí. Limpia el desastre. Ocúpate de las cosas que no necesitas ver. Vete. Hablaremos después. Ella quería discutir para demostrar que podía manejar cualquier cosa que su mundo le presentara, pero el agotamiento la abrumaba en oleadas, y Nero se apoyaba contra su pierna como si también fuera a derrumbarse. Ella asintió y dejó que Marco la guiara de vuelta al interior. Su suite le parecía surrealista en su normalidad. Una cama suave, un espacio tranquilo, sin sangre, sin violencia, sin hombres armados. Nero la siguió y se tumbó inmediatamente en la alfombra junto a la chimenea, con los ojos ya cerrados. El perro, que había estado dividido entre su programación y su elección, había tomado una decisión y ahora podía descansar. Kelsey se duchó, lavándose los fragmentos de cristal y la suciedad y los restos físicos del miedo. Cuando salió, encontró comida esperándola. Comida de verdad, no solo sobras frías y una nota con la letra precisa de Alberto. Come, duerme. Mañana reconstruiremos. Consiguió comer, pero le resultó imposible dormir. En lugar de eso, se sentó junto a la ventana, observando cómo el amanecer se extendía por los terrenos, viendo cómo la gente de Alberto limpiaba las pruebas de la noche y cómo la finca recuperaba su fachada de civilizada belleza. Justo después del amanecer, llamaron a la puerta. Alberto entró sin esperar permiso, con aspecto agotado, pero satisfecho. Ya está hecho. Driscoll está bajo custodia federal. Se ha informado a los Castellano de que cualquier otra acción contra mi familia dará lugar a una guerra total, y han cedido. El infiltrado ha sido eliminado. Hizo una pausa. Y tu hermano va a ser trasladado a unas instalaciones aún mejores. Privadas, seguras. Nadie volverá a amenazarlo jamás. No tenías por qué hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Alberto se acercó a ella y le levantó la cara con una mano. Te dije que eres mía. Eso significa que tu familia está bajo mi protección. Eso no es negociable. ¿Qué va a pasar ahora conmigo? ¿Qué quieres que pase? Kelsey pensó en huir, en volver a la invisibilidad, en encontrar otro trabajo sin futuro donde pudiera esconderse de sí misma. Luego resopló, pensó en Nero durmiendo plácidamente por primera vez desde que murió el padre de su amo. Pensó en Alberto, que la había visto en su peor momento y había decidido que merecía la pena protegerla. Pensó en la persona que había sido antes de que Driscoll la destruyera y en la persona en la que se estaba convirtiendo tras ello. Quiero quedarme, seguir trabajando con Nero, construir algo real aquí, algo que ayude en lugar de hacer daño. Miró a Alberto. Si él me deja, te dejaré. Esta vez, la sonrisa de Alberto era sincera, cálida, peligrosa y prometedora. Kelsey, no voy a dejar que hagas nada. Te pido que seas mi compañera en este trabajo, en esta vida, en todo. La camarera que domó a la bestia se convierte en la reina que gobierna a su lado. No sirvo para ser reina. Te interpones entre un asesino entrenado y una muerte segura porque te niegas a renunciar a algo roto. Eres perfecta para ser reina. La ayudó a ponerse en pie. Vamos, hay alguien que quiere verte. Caminaron hacia la entrada principal, donde se detenía un coche.
La puerta se abrió y Ethan salió en su silla de ruedas, con el rostro radiante de emoción. Detrás de él descargaban enfermeras y equipos. Kels rodó hacia ella. La fuerza de la parte superior de su cuerpo había mejorado notablemente. El señor Manuso dijo que querrías que te visitara. Este lugar es increíble. Dijeron que puedo quedarme en una casa de huéspedes y hacer mi terapia aquí durante un tiempo. ¿Te parece bien? Kelsey se arrodilló, abrazó a su hermano con fuerza y finalmente dejó que las lágrimas brotaran. Es perfecto, es tan perfecto, Ethan. Por encima del hombro de su hermano, se encontró con la mirada de Alberto. Estaba de pie en la puerta con Nero a su lado, el monstruo y su bestia. Ambos la miraban con expresiones que decían que él estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, después de que Ethan se instalara y se durmiera tras el viaje, Kelsey encontró a Alberto en el balcón con vistas a la finca. Nero yacía entre ellos, con su enorme cabeza descansando sobre sus patas. Por fin en paz. Gracias, dijo Kelsey, por todo, por salvar a Ethan, por detener a Driscoll. No me des las gracias. Alberto se volvió hacia ella. Todo lo que hice fue por egoísmo. Te quiero aquí, Kelsey. No por el perro ni por tus habilidades, sino porque tú me ves de verdad. Y no tienes miedo. Eso merece la pena protegerlo. Merece la pena luchar por ello. Te veo. Kelsey se acercó. Y tienes razón. No tengo miedo. Entonces él la besó, suave y deliberadamente, una reivindicación y una promesa envueltas juntas. Cuando se separaron, el amanecer se extendía sobre Chicago, pintando la ciudad de oro y sombras. Así que la camarera se queda, murmuró Alberto contra su cabello. La camarera se convierte en algo completamente diferente. Kelsey miró la ciudad, el imperio en el que había tropezado, la vida que había elegido en lugar de la que le habían elegido. La reina aprende sobre su reino y los monstruos finalmente encuentran a alguien que los entiende. Debajo de ellos, la cola de Nero golpeó una vez contra la piedra. Aprobación, satisfacción, el sonido de una bestia que había aprendido que la fuerza y la gentileza no eran opuestas, sino compañeras. Al igual que la mujer que le enseñó a confiar y el hombre que le enseñó a ella a dejar de esconderse. A lo lejos, Chicago despertaba a un nuevo día, sin saber que en una finca fortificada, tres cosas rotas se habían encontrado y habían construido algo irrompible a partir de los pedazos. Gracias por ver la historia hasta el final. Si te ha gustado, seguro que te encantará la siguiente. Es tan loca e intrigante como puedas imaginar, así que no te la pierdas. Haz clic en la imagen que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver la siguiente.